Felipe Castillo es el alcalde de Los Olivos y nos acompaña esta mañana para hablar de su distrito, de la problemática del mismo y de algunos temas que están planteando en Los Olivos que puede ser interesante para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana. Alcalde Castillo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buen día, Carlos. Buen día. Finaliza la segunda ampliación del estado de emergencia en algunos distritos y regiones del país. ¿Percibe usted desde Los Olivos que ha funcionado el estado de emergencia, que fue una buena medida, que la tenemos que seguir utilizando, o cree que no, que hay que dar paso a otras situaciones? Carlos, te cuento, yo fui el primer alcalde en el país que solicitó el estado de emergencia para los distritos de Lima Norte, porque dentro de la ola delincuencial que vive el país, una de las zonas más afectadas es Lima Norte. Sin duda. Pero un estado de emergencia diferente, no como el que se aplicó de forma, digamos, puntual en dos distritos de Lima Metropolitana, porque lo que se vio luego fue un efecto globo. ¿Qué quiere decir? Que al aplicar en una zona como San Martín de Porres, con el cual nosotros tenemos el 70% de nuestros límites, migraron los delincuentes a Los Olivos. Y nosotros tenemos, desde el inicio de nuestra gestión, un cuerpo de serenazgo que ha conformado un comando especial que se llama Yanapaqui, que ha sido entrenado, formado, capacitado en actividades de observación y vigilancia y que ha permitido desarrollar como política municipal la ley del arresto ciudadano en flagrancia. Es la única municipalidad en el país que ha aterrizado la ley del arresto ciudadano y lo ha institucionalizado en su cuerpo de serenazgo desde el ámbito local. De tal forma que hemos cerrado el año con más de 586 presuntos delincuentes retenidos bajo esta ley. Y justamente con esa data que tenemos, vimos que después de haberse iniciado el estado de emergencia, se incrementó en un 25% el número de retenciones. Y la mayoría, el 50%, eran de San Martín de Porres. Entonces se evidenció el efecto globo. Y el otro punto que no está bien del estado de emergencia es que se hizo con toque de queda. Ya el toque de queda nos afectó enormemente en la pandemia. El estado de emergencia que nosotros planteamos en un momento era en una mayor extensión y solamente bajo inteligencia identificar los puntos de mayor tasa de criminalidad según el mapa de delito y solamente intervenir ahí puntualmente. En Los Olivos yo no pedía para todos Los Olivos, yo pedía para 3 zonas, que es Cerro Pacífico, Echevarri, Confraternidad y Chillón, porque no tenemos la capacidad de números de efectivos, entonces tenemos que ser eficientes con la distribución de nuestro personal. Sobre lo que ha dicho, alcalde, 2 cosas que me permiten sumar a la conversación para continuar escuchándolo. Un toque de queda, además, es una torpeza si estás haciendo investigación policial, porque es en la noche donde también puedes hacer seguimientos justamente al AMPA que se mueve a esas horas. Pero lo otro es este equipo que usted ha formado. ¿Le permite obtener imágenes, video, audios, grabaciones que evidencien delito que luego la Fiscalía puede usar como medio probatorio o no? Son retenciones en flagrancia. En flagrancia. Por eso que sí hay evidencia contundente. Pero ¿qué es lo que sucede? Allí también, luego de la aplicación de aterrizar como política municipal la ley del arresto ciudadano en flagrancia desde el cuerpo de serenazgo, vimos que en 48 horas el 98% de estos retenidos, y luego pasados a las unidades operativas de la Policía Nacional para ser detenidos y hacer la investigación, terminaban nuevamente en las calles, sembrando más terror, sembrando más zozobra, y ahí hay un gran problema. Es una labor fiscal ineficiente, entonces. Ante esa situación planteamos nosotros también una propuesta, como también tenemos como Municipalidad de Iniciativa Legislativa, planteamos un proyecto de ley para poder ampliar el periodo de investigación de 48 horas a 2 semanas para que el fiscal tenga el tiempo suficiente para que complete la carpeta fiscal y solicite la detención preliminar. Pero es que en flagrancia necesita más tiempo, alcalde, si la flagrancia es evidente. Lo que pasa es que nuestro Código Penal y nuestro Código Procesal Penal es muy garantista y necesitas objetivamente tener la prueba y por eso completar una carpeta fiscal contundente en 48 horas a veces no es fácil. Y adicionalmente, acuérdense que tenemos un fiscal para una jurisdicción muy amplia. Por lo tanto, ampliar el periodo de investigación me parecía importante y creo que fuimos escuchados por el presidente del Poder Judicial, que amplió a 72 horas y ahora hay un debate de ampliarlo por lo menos a 1 semana. Yo creo que ese es un buen paso para poder destrabar ese acto administrativo para que el delincuente termine tras las rejas en la cárcel y no como ahora en las calles. Y yo decía justamente sin toque de queda, ¿por qué? Porque afecta a los negocios. No, claro, más allá de eso, no, de acuerdo. Estado de emergencia solamente para suspender
transitoriamente los derechos fundamentales de todos, pero especialmente el delincuente, porque va a permitir poder ingresar a su domicilio, poder interceptar sus comunicaciones, poder hacer detenciones sin mandato judicial previo, de tal forma que aceleras el proceso de investigación policial, que es lo que necesitamos para que el delincuente termine en la cárcel, ¿no? A ese punto quiero llegar. El presidente del Poder Judicial se ha empeñado, y creo que con acierto, en establecer módulos de flagrancia en varios distritos de Lima. No sé si en Los Olivos también se han puesto de acuerdo. Tú tienes en el primer piso la policía, en el segundo piso está la fiscal o el fiscal, tercer piso Poder Judicial, juez y arriba el INPE, y te lo llevas preso. Sí, justamente en Lima Norte hay varios módulos de flagrancias. ¿Y qué tal va eso? Está en Independencia, que son jurisdicciones aledañas a nosotros, y están, digamos, los primeros meses que se han, digamos, implementado y funcionado, sí están dando resultados, pero es insuficiente. Porque necesitamos esto ampliarlo en todo el país. Adicionalmente, tiene que ir con cambios en la reforma, con cambios en el Código Procesal Penal, en el Código Penal, es decir, cambios importantes en una serie de aristas que tienen que ver con una estrategia de seguridad ciudadana, en la reforma carcelaria, en el régimen carcelario, en oportunidades para las personas en riesgo, para nuestros jóvenes que están en riesgo, de poder, como un tema preventivo, evitar que caigan en las garras de la delincuencia. Es decir, es todo un plan. Nosotros hemos generado la parte operativa a través, desde el gobierno local, con nuestro Guando Yanapaqui, por supuesto. Aterrizándolo en una base de datos digital que no solamente habla de que se ha institucionalizado esto como política municipal, sino que permite al vecino víctima del delito poder recurrir a esta información, identificar al delincuente, al agresor, para contribuir con la investigación policial. Adicionalmente, de la ley que hemos presentado, el proyecto de ley, hemos presentado otros proyectos de ley, la tipificación de terrorismo urbano, la ley que fortalece la normativa penal y la lucha frontal contra la criminalidad extranjera inmersa en comisión de actos terroristas, comúnmente como terrorismo urbano. ¿En qué consiste? Eso tendrá que verlo el Congreso de la República. Pero es importante presentar la iniciativa. De acuerdo. Y es más, esa es la iniciativa que ha permitido generar el debate en el Congreso de la República, y estamos a la espera que llegue al Pleno para que se apruebe y dar los instrumentos legales importantes a los operadores de justicia para que se sancione a la delincuencia como corresponde. Déjeme poner sobre la mesa las vacunas preventivas. Déjeme poner sobre la mesa la problemática que encuentro respecto a las bases de datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer vigilancia con cámaras, con identificación de rostro facial, yo necesito que ese rostro sea cotejado y comparado con una base de datos donde el software compara y busca la equivalencia para encontrar. Si mi base de datos no conversa con la base de datos de Caraballo, de Rímac, de Independencia, estoy muy solo, mi base de datos es insuficiente. ¿Qué se puede hacer para tener bases de datos comunes? Yo creo que lo primero que hay que hacer, y creo que los expertos lo dicen, primero tenemos que la RENIE tiene que tener la data de todos los ciudadanos identificados por rostro. Entonces, partamos de ahí. Si no, estamos hablando, podemos comprar las cámaras de vigilancia, las de última tecnología, de identificación de rostro facial, todo lo que tú quieras. Pero si no tenemos esa data, va a ser, digamos, innecesario. Entonces, cuando yo digo, hay que invertir y hay que, digamos, aterrizar eso en tecnología, digamos, de seguridad ciudadana, pero que se adecue a la realidad y al momento. Entonces, unas cámaras Full HD me parece interesante, sobre todo ahora que está ingresando la inteligencia artificial. Yo creo que ese es el camino, más allá de tener cámaras con identificación facial, tener cámaras Full HD o HD también, que te permite con inteligencia artificial con aproximación hasta la placa del vehículo, poder identificar patrones de reconocimiento de riesgo, y eso va a permitir ser mucho más eficientes y poder tener mucho más número de cámaras de vigilancia. Nosotros tenemos 700 cámaras entre las cámaras nuestras y la cámara de los vecinos. Nuestro objetivo es llegar a las 1000 cámaras, y es más, en este año Pero cámara con capacidad de respuesta, si no simplemente es una evidencia de un delito. Es decir, tenemos eso y tenemos la capacidad operativa, pero como yo digo, son esfuerzos buenos, pero son insuficientes, porque la única forma de lograr resultados importantes, de darle paz y tranquilidad a los vecinos, a los ciudadanos del país, es que haya voluntad y liderazgo político de las máximas autoridades. Es clave. Podemos tener los mayores recursos, pero si no hay voluntad política, no va a haber resultados. Pregunta compleja. Y el ejemplo ahí es comparativo con El Salvador.
país muy pequeño, Sí. de 21.000 kilómetros cuadrados, Sí. que tiene 600 cámaras de vigilancia en toda su jurisdicción, Claro. en todo el país, Ustedes tienen 700, imagínense. ha podido hacer de un país más inseguro de Latinoamérica a uno de los países más seguros de América. Pero cuidado, con ciertas ¿Por qué? violaciones a los derechos constitucionales. Obviamente hay una De serie de acuerdo. cuestionamientos que habría que evaluar y tomarlo con Tengo pinzas, pero hay que cosas que hay hacerle que una tomar pregunta las compleja. cosas positivas, ¿no? Cuando en San Juan de Lurigancho la policía, digamos, detiene a una persona, esta persona, esto lo contó Cuarto Poder, y esta persona les dice dónde está la droga y dónde están los delincuentes. La policía interviene, los detiene y la comisaría íntegra. Los policías se dividen la mercadería, cada uno guarda la suya para venderlo. Esto grabado desde el interior de la comisaría, seguramente ha visto el caso, alcalde. Le cobran al que dio el soplo 300 soles para liberarlo y luego termina asesinado por quienes, por supuesto, saben que dio el soplo. Es decir, mi pregunta es la siguiente. ¿La policía es la solución o es parte del problema de la seguridad ciudadana? Hay un problema dentro del cuerpo policial también, pero eso no quiere decir que por uno, dos o tres o un grupo de malos elementos la policía... Es que ya no son uno, dos o tres, por eso le alcalde, digo, ahí necesitamos voluntad política y hacer una reforma Esa era policial. una comisaría Y entera. una reforma policial implica eso, ¿no? Separar a los malos elementos, generar todos los procesos administrativos, civiles y penales contra estas personas de forma drástica y de forma contundente y fortalecerla con nuevos elementos. Hay buenos elementos que quieren participar. Sin duda. Pero sí necesitamos liderazgo de las máximas autoridades. Una reforma policial, una reforma del régimen carcelario, porque ahorita las cárceles se han convertido en centros de, digamos, de entrenamiento de la criminalidad, que salen con maestría, con doctorado, y realmente no lo que debería ser como dice la Constitución, es decir, de resocialización, de reeducación, de reformación. Entonces, el CETCOT que hay en El Salvador es un ejemplo interesante que habría, no digo copiar, pero al menos mirarlo con atención y poder algunas cosas replicarlos en nuestro país, porque necesitamos generar políticas más duras contra la delincuencia y criminalidad extranjera. La cárcel es además una fuente de información valiosísima para saber dónde opera el delito. Tú puedes monitorear, y usando inteligencia artificial y bases de datos potentes, de qué barrios son la mayoría de los delincuentes en cárcel, de qué barrios han salido, qué cuadras están tomadas por ellos, porque hay vínculos y, digamos, es una información que está allí, que se puede usar para no intervenir todo el distrito. Como dice usted, intervienes en barrios donde además puedes hacer labores como pon un buen colegio, pon un buen sistema de parques, pon un buen sistema de avenidas y cambiamos la realidad, alcalde. Por supuesto, pues hay que hacer toda una estrategia de seguridad ciudadana, pero yo insisto, esto pasa por voluntad política y cuando digo voluntad política, asumir algunos riesgos. Yo digo, y siempre lo he dicho, necesitamos primero ver la estrategia de seguridad ciudadana pensado en la defensa de los derechos humanos del ciudadano de a pie, de ese 99% de la población que no vive del Estado, sino vive del día a día, y que lo que único necesita para seguir desarrollándose y progresando es paz y tranquilidad. Yo creo que esa mirada no se ha visto. Hay que verlo con ese sentido. Sí, siempre respetando los derechos humanos, pero primero los derechos humanos del ciudadano, que lo que no quiere es que... los derechos humanos son de todos, pues, no marcan diferencia. No, por supuesto, pero hay que verlo de esa óptica. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Óptica, que no, el ciudadano está preocupado que no le roben el celular cuando sale de la puerta de su casa, que no lo asalten. Esas cosas no se están viendo. Es una pérdida de libertad, es una pérdida para hacer negocios, es una pérdida de todo cuando la criminalidad crece. Derechos fundamentales al libre tránsito, a reunión, a tranquilidad, al trabajo, a la vida. No, de acuerdo, están siendo extorsionados, están siendo secuestrados, están siendo asesinados. Sí, señor. Es decir, necesitamos darle una respuesta para no vivir lo que ha vivido Ecuador. Cuénteme. Es importante tomar acciones ya drásticas en este momento, ¿no? Cuénteme de esta propuesta que tienen ustedes en Los Olivos, Serenos Vigilantes. ¿Qué es lo que han pensado? Es un programa interesante que ha permitido incorporar a los vigilantes privados que ya están en la calle, que lo contrata el vecino organizado, las empresas, los colegios, las universidades, a nuestra estrategia de seguridad ciudadana para capacitarlos, formarlos, entrenarlos y tengan el mismo lenguaje que nuestros serenos en procedimientos e intervención. De tal forma que hemos pasado de 400 serenos que tenemos a 700, 300 no pagados por nosotros, sino por el privado. De tal forma que este año esperemos llegar a los 1000.
serenos, entre serenos propiamente dicho y serenos vigilantes, que permite tener ojos y oídos en todo el distrito. Ese es un dato importante y sobre todo viendo el tema presupuestal. No somos un distrito con muchos recursos como los de la Liga Moderna, entonces tenemos que ver medidas ingeniosas como es esta estrategia que ha permitido también llamar la atención del ministro del Interior en una de las conversaciones, que ha visto con buenos ojos esto de poder replicarlo de forma transversal en todos los gobiernos locales del país. Está colocando usted más gente armada en las calles, lo mismo que quiere hacer Allison, quiere ponerle un vigilante a cada carro del serenazgo armado. ¿No estamos llenando la calle de armas? No, estamos hablando de serenos vigilantes, son los vigilantes de la cuadra, que es el comúnmente guachimán, no van armados. Se llama, que ahora es el sereno vigilante, no están armados. No están armados. Pero, por ejemplo, ahí también es un tema que hay que reflexionar. A ver. ¿En qué sentido? El sereno en este momento, según la ley de servicio de serenazgo municipal, solamente usa medios de defensa. Letal, así es decir, nosotros lo hemos adquirido chalecos, 90 chalecos antibala, full protección, para municiones 9 milímetros para B, un 35 especial, pero igual, a pesar de eso, están en desventaja respecto al delincuente, que es más agresivo, es más violento y que a la primera te va a asesinar. Y el primero que llega a una intervención de una situación de riesgo es el sereno. Entonces, ahí también hay que reflexionar la posibilidad de darle la posibilidad de uso de arma letal, pero solamente en legítima defensa. Es que pero para eso la reflexión es fortalecer a la Policía Nacional. Son ellos los que tienen que hacer el trabajo. Hay que fortalecer varias aristas. La Policía Nacional, el serenazgo. Yo he planteado en una ley es la profesionalización del serenazgo municipal, de tal forma que permita al sereno no solamente tener una posibilidad de trabajo, sino incentivarlo y decir, oye, si tú te decides hacer esta actividad, puedes ir escalando con el tiempo, desde agente municipal, pasando por cabo 1, cabo 2, sargento hasta comandante, y dirigir todo el cuerpo de serenazgo. Y no solo eso, sino que fortaleces. No es un policía, hay que distinguirlo. Pero por eso, pero habría que ver esa posibilidad. Es decir, todas las acciones que permitan coadyuvar, que permitan darle solución al tema de la inseguridad ciudadana, yo creo que se deberían por lo menos debatir y ponerla en la mesa para tomar las mejores decisiones. Yo creo que la receta antigua ya no funciona. Hay que darle paso a una nueva receta con ese sentido, con el sentido de la defensa de los derechos humanos del ciudadano de a pie que está siendo violentado en sus derechos fundamentales en este momento y que nadie está haciendo absolutamente nada de las máximas autoridades que son los que tienen que de alguna u otra forma darle solución a esta situación. Le voy a contar cuál es mi preocupación. Creo que en la medida en que tengamos más cuerpos armados, como por ejemplo serenos con armas, o los serenos vigilantes de Allison, ¿no? Los serenos en el sentido de llevar armas junto con los serenos, si es un cuerpo a la larga descontento, lo que tenemos es a gente preparada y armada, que puede romper el vínculo con la institución, con el municipio y puede actuar por cuenta propia. Eso pasó en México, eso le pasó al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trataban de marines entrenados en Israel que terminaron metidos en el mundo de la droga y hoy soy uno de los cárteles más bravos que existe. Y eran del cuerpo institucional. Ese es el temor, Felipe. Yo me pongo en el otro lado. Ok. El Salvador. En El Salvador, el agente municipal usa arma de fuego, solamente en legítima defensa. Y ahí sí he visto que no hay el celo profesional entre el agente municipal, la policía y el ejército, que las tres instituciones trabajan de la mano y han dado resultados. Por eso, cuando yo digo, veamos la cosa propositiva, no de forma tibia, hay que, ni temerosos, porque acá necesitamos tomar decisiones. No. Esto hay que agarrarlo decisiones. Ya. Sí, claro. Si no tomamos decisiones y nos ponemos todavía eso se nos va en las manos. Así es. Y a tomar cafecito, eso no va a dar solución. Necesitamos acciones drásticas y contundentes y operativas ya que den soluciones con una reforma en el ámbito policial, en el ámbito penitenciario, la reforma legal del Código Procesal Penal y también a nivel de oportunidades, porque también es cierto, no todos son acciones recibas, hay que hacer también acciones de oportunidades, sobre todo a nuestra población joven, que siempre está en riesgo y ser atrapado por la delincuencia. Y es de la que hay que cuidar. De 10 segundos, de cada 10 detenidos en Los Olivos, ¿cuántos son extranjeros? Extranjeros es el 30%. De cada 10, 3 son extranjeros. 3 extranjeros. De acuerdo. Gracias. De nuestras retenciones. Ajá, de las de Los Olivos, por supuesto. ¿Por qué no se viene más a menudo a conversar? Que siempre es un gusto y debatir con ustedes estos temas. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, un alcalde preocupado, por supuesto, por el tema de la seguridad ciudadana y que está haciendo lo posible desde su distrito por intentar disminuir los números y las tensiones allí existentes.